En el verano de 1867, en una comunidad agrícola aislada cerca de Sedalia, Missouri, un niño de 8 años llamado Timothy Caldwell se convirtió en el protagonista de uno de los casos médicos más inquietantes registrados en el medio oeste de Estados Unidos. El doctor Samuel Harding, único médico de la región, escribió 3 diarios de cuero donde documentó la conducta de un niño que parecía desafiar todo lo que la medicina del siglo XIX entendía sobre la naturaleza humana. A primera vista, Timothy era un niño normal, incluso encantador. Pero detrás de esa apariencia inocente había algo que nadie podía explicar. En 6 meses 3 personas murieron en supuestos accidentes alrededor de él, además de docenas de animales de granja encontrados muertos sin razón aparente. En total 11 individuos que de alguna manera habían cruzado su camino con un niño cuya sonrisa jamás llegaba a sus fríos ojos azules. Los archivos oficiales fueron sellados y ocultados por más de un siglo. Sin embargo, la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que cuestiona todo lo que creemos sobre la maldad en la infancia. Antes de continuar con la historia, si este tipo de relatos te intrigan, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre los misterios más oscuros de la historia de América. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Nos encanta leerlos. Los hechos que marcaron la fama de Timothy no comenzaron con violencia sino con pérdida. Missouri en 1867 seguía sangrando tras la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían perdido a sus hombres jóvenes en batallas lejanas, dejando viudas, huérfanos y comunidades tratando de reconstruirse. La granja de los Caldwell, ubicada a 15 millas al sur de la ciudad, alguna vez fue próspera. James y Martha Caldwell soñaban con criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha trató de sostener la granja, pero la enfermedad la consumió en el invierno de 1865. El hijo mayor Thomas heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Y cuando supo que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville dejando viuda y un niño de 8 años, entendió que Timothy necesitaría un hogar. Thomas era un hombre endurecido por la guerra y por la vida. Su esposa Sarah se había vuelto amarga con los años y sin hijos. Ninguno de los dos parecía tener paciencia para criar a un niño. Aún así, en la primavera de 1866 Timothy llegó a su puerta con una pequeña bolsa de tela y unos ojos demasiado viejos para su corta edad. Era un niño de piel muy blanca que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri, con cabello rubio que su tía mantenía corto para evitar piojos. Hablaba poco sobre su vida anterior. Decía que su padre había sido soldado, que su madre tosía sangre y que vivió con vecinos tras su muerte. Lo que más llamaba la atención de los adultos era su cortesía. Siempre respondía sí señor o sí señora, nunca se quejaba de trabajo ni de castigos. Parecía el ejemplo de un niño obediente. El doctor Harding lo conoció en junio de 1866 cuando Timothy acompañó a su tío al pueblo. Harding, formado en el Missouri Medical College, había aprendido a leer a las personas tras atender soldados de ambos bandos. Algo en el niño lo incomodó, aunque no supo por qué. Era respetuoso, respondía directo, mantenía la mirada y no mostraba la timidez normal en los pequeños. Sin embargo, el doctor escribió después que la intensidad de sus ojos lo hacía sentir observado, como si fuera él el paciente. Los vecinos también empezaron a notar cosas extrañas. Eleanor Patterson, que vivía junto a los Caldwell, lo veía trabajar en el campo con una concentración inusual. Nunca descansaba, nunca jugaba. Decía que parecía una máquina. Además, sus gallinas se alborotaban cada vez que Timothy se acercaba al cerco. Su esposo lo consideraba coincidencia, pero ella intuía que los animales percibían algo que los humanos no podían. La primera tragedia llegó en agosto de 1866. Mary Fletcher, una niña de 5 años, hija del herrero, fue encontrada muerta en un arroyo de poca profundidad. Quien descubrió el cuerpo fue Timothy. Llegó a la casa de los Fletcher con la ropa húmeda y el rostro pálido, diciendo con calma que Mary no respiraba. El doctor Harding determinó que la pequeña se ahogó, un accidente común en zonas rurales. Pero lo que lo inquietó fue la descripción de Timothy.
Contó con detalle la posición exacta del cuerpo, la forma en que el vestido estaba atorado en una rama y hasta el color del agua alrededor de su cara. Una memoria demasiado precisa para un niño que supuestamente estaba asustado. Thomas confirmó que en la mañana habían perdido un becerro y que mandó a Timothy a buscarlo cerca del arroyo. El becerro apareció 2 días después en un prado a 1 kilómetro del lugar de la tragedia. La familia Fletcher, devastada, agradeció al niño por haber avisado tan rápido. Nadie sospechaba lo que vendría después. En el funeral, Timothy permaneció sentado en silencio junto a su tía y su tío. Su cabeza se mantenía inclinada en señal de respeto durante toda la ceremonia. Cuando la familia le agradeció por haber avisado con rapidez, aceptó las palabras con la seriedad adecuada. Lamento no haberla encontrado antes, le dijo al padre de Mary con un tono cargado de aparente tristeza. Pero Eleanor Patterson, observando desde la otra esquina de la iglesia, notó algo que la inquietó durante varios días. Cuando la madre de Mary se desmoronó en llanto frente al pequeño ataúd, cuando los hombres más fuertes no pudieron contener las lágrimas, el rostro de Timothy no cambió. Mantenía la cabeza agachada como si llorara, pero sus ojos azules permanecían secos, atentos a cada detalle de lo que ocurría a su alrededor. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. Henrik Larsen, un inmigrante noruego que en el pasado había trabajado como leñador, fue encontrado sin vida al pie de un risco conocido como el Acantilado del Diablo. Ese lugar estaba justo sobre el arroyo donde había muerto Mary Fletcher. Henrik solía subir allí para cuidar colmenas de abejas silvestres. Y una vez más Timothy Caldwell estuvo presente en el hallazgo. El niño contó que iba de regreso del pueblo cuando vio un sombrero atorado en un arbusto. Dijo que llamó a Henrik, pero como no obtuvo respuesta decidió bajar. Allí encontró el cuerpo con el cuello roto, como si hubiera caído desde lo alto del acantilado de 12 metros. El doctor Harding determinó que la muerte fue inmediata. Sin embargo, le llamó la atención que alrededor del cadáver hubiera una cantidad inusual de abejas muertas. Samuel Patterson comentó al doctor que Henrik conocía esos riscos mejor que nadie. Llevaba 3 años trepando allí sin tropezar ni una sola vez. No tenía sentido que justo ahora sufriera una caída. Timothy sugirió que tal vez las abejas lo atacaron y lo desorientaron. Siempre hablaba de lo furiosas que se ponen cuando uno las molesta, dijo con calma. Quizá lo rodearon y perdió el equilibrio. La explicación sonaba razonable, pero a Harding algo no le cuadraba. Si las abejas habían atacado en la cima, debería haber rastros en todo el trayecto de la caída. Sin embargo, los insectos estaban concentrados solo en el sitio del impacto. Cuando subió al acantilado para revisar las colmenas, encontró todo intacto. Las abejas trabajaban tranquilas recolectando néctar como si nada hubiera pasado. La tercera tragedia acabó con cualquier idea de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mix, un niño de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a medio kilómetro de su casa. Timothy se ofreció a ayudar en la búsqueda. Durante 3 días recorrió los bosques junto a los adultos, mostrando una resistencia impresionante para su edad. Conocía los senderos mejor que muchos vecinos y guiaba a los voluntarios con sorprendente seguridad. Cuando le preguntaron cómo sabía tanto sobre el terreno, explicó que le gustaba explorar para recoger hierbas y plantas útiles para su tía. En la madrugada del 4.º día, Timothy llegó a la cabaña de los Mills agotado pero convencido. Creo que encontré algo, dijo con voz cansada. Hay un pozo al norte, medio escondido entre troncos y arbustos. Dijo que había escuchado un llanto. Al revisar, hallaron a Jacob en el fondo. Estaba vivo pero muy débil. El doctor Harding fue llamado de inmediato, pero el niño murió pocas horas después por la deshidratación y el frío. En su diario, Harding escribió que lo más inquietante era cómo Timothy había localizado un lugar tan oculto. El pozo estaba camuflado con ramas colocadas de manera extrañamente ordenada. No parecía un accidente natural. Al observarlo con más calma, el médico sospechó que alguien había escondido la entrada para que nadie lo encontrara a tiempo. Y lo más perturbador era pensar que Jacob no había caído por accidente. Alguien lo había puesto ahí.
Durante las últimas horas de Jacob, Harding observó algo que lo perturbó aún más. Mientras la familia lloraba y rezaba alrededor del niño agonizante, Timothy estaba en un rincón con la cabeza inclinada y los labios moviéndose como si rezara. Pero sus ojos estaban fijos en Jacob con una mirada intensa, como si estuviera tomando nota de cada síntoma. El jadeo. La piel pálida. La pérdida de conciencia. Y cuando el pequeño murió, Timothy no mostró sorpresa ni tristeza. Lo que reflejaba su rostro era una especie de satisfacción. Esa misma noche Harding volvió al pozo para estudiarlo. Confirmó que el camuflaje parecía deliberado y que el lugar era prácticamente imposible de descubrir si uno no sabía exactamente dónde mirar. Las preguntas que rondaban en su mente se volvieron demasiado oscuras para decirlas en voz alta. Pero en su corazón empezó a temer que Timothy Caldwell no solo fuera diferente. Quizá representaba un peligro para toda la comunidad. El problema era que Timothy Caldwell parecía un niño ejemplar. Iba a la iglesia cada domingo con su tía y su tío. Se sentaba en silencio durante el servicio y recitaba las oraciones con respeto. En la granja trabajaba sin descanso en tareas que habrían sido duras incluso para un adulto. Hablaba con cortesía a los mayores y mostraba obediencia a toda figura de autoridad. Y lo más importante, siempre tenía una explicación convincente para su presencia en cada tragedia. Buscaba un becerro perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Caminaba de regreso del pueblo cuando vio el sombrero de Henrik Larsen. Se ofreció como voluntario en la búsqueda de Jacob Mix, tal como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la experiencia médica de Harding lo había entrenado para mirar más allá de las apariencias. Durante la guerra había atendido a soldados de ambos bandos y había aprendido a distinguir a quienes mataban no por deber ni necesidad, sino por algo más oscuro. Había un rasgo en esos hombres, una frialdad casi invisible. Muy poca reacción frente al horror. Demasiado interés en el sufrimiento. Una forma de hablar sobre la violencia con una calma clínica. Y todo eso se manifestaba en Timothy Caldwell, comprimido en el cuerpo y rostro de un niño de 8 años. La investigación de Harding comenzó con seriedad en octubre de 1866. Usando su papel de médico de la comunidad, hacía visitas regulares a granjas y hogares con la excusa de revisar la salud de las familias que aún sufrían las secuelas de la guerra. En realidad lo que buscaba era información sobre Timothy. Lo que descubrió fue inquietante. El niño parecía estar en el centro de un círculo cada vez más amplio de desgracias. El ganado en granjas vecinas moría en circunstancias extrañas. No por enfermedad, sino por supuestos accidentes imposibles de explicar. Gallinas con cuellos rotos como si zorros las hubieran atacado, pero sin señales de depredación. Cerdos con heridas que se infectaban y acababan con su vida. Caballos que de pronto quedaban cojos, obligando a sus dueños a sacrificarlos. Eleanor Patterson le confesó al doctor que había perdido 17 gallinas en solo 2 meses. Es lo más raro, dijo. Mueren 1 o 2 cada mañana, siempre con el cuello quebrado de forma limpia. Mi esposo dice que son zorros, pero nunca he visto huellas. Además, la manera en que están muertas es demasiado precisa. Harding revisó las aves más recientes y confirmó las sospechas. La fuerza había sido aplicada en un punto exacto del cuello. No era un ataque al azar. Era un método que requería conocimiento de anatomía. Un acto deliberado y controlado. En otras granjas halló patrones similares. James Wickham perdió 3 becerros en accidentes absurdos. Animales que aparecieron estrangulados con sus propias cuerdas o atrapados en las cercas de forma ilógica. Robert Tannen perdió a su toro más valioso cuando el animal cayó en una zanja y se rompió la pierna, a pesar de ser uno de los más firmes del condado. En cada caso, las granjas afectadas estaban a poca distancia de los Caldwell. Y en varias ocasiones vecinos afirmaron haber visto a Timothy cerca del lugar poco antes del incidente. Lo vi caminando junto a nuestra cerca la mañana en que encontramos al becerro, dijo Wickham. Me pareció raro que anduviera tan lejos de su casa, pero el niño siempre saludaba con educación. Harding empezó también a observarlo con más detalle durante sus visitas médicas a la familia Caldwell. Timothy siempre estaba presente.
callado pero atento. Miraba cada examen con un interés extraño. Preguntaba sobre el cuerpo humano y los procedimientos médicos con una madurez inquietante. ¿Cómo sabe usted si alguien está realmente muerto? A veces parece que solo duermen, preguntó una tarde con naturalidad como si hablara del clima. Cuando el doctor lo presionó por su curiosidad, Timothy dijo que quería estar preparado en caso de emergencias. Vivimos lejos del pueblo, explicó. Tío Thomas dice que debo saber qué hacer si alguien se lastima. Era una respuesta razonable, pero las preguntas iban más allá de la simple preocupación de un niño. Quería saber cuánto tardaba alguien en morir. ¿Qué señales lo anunciaban? Si se podía sobrevivir a distintos tipos de heridas. Y lo hacía con el mismo interés frío con que un estudiante de medicina analiza cadáveres. Ante esto Jardín comenzó a ponerlo a prueba. Le daba información falsa a propósito. Decía que ciertas heridas eran mortales cuando no lo eran o que síntomas comunes indicaban enfermedades equivocadas. Lo que buscaba era ver cómo reaccionaba Timothy. Timothy nunca contradecía directamente esas afirmaciones falsas. Pero Jardín notaba cómo el niño almacenaba cada dato con una memoria sorprendente. Lo más inquietante era cómo reaccionaba a las historias del doctor sobre los soldados heridos en la guerra. Mientras otros niños se mostraban horrorizados o tristes al escuchar relatos de batallas y amputaciones, Timothy escuchaba con fascinación. Hacía preguntas precisas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y posibilidades de sobrevivir. Gritaban mucho cuando les cortaba los brazos, preguntó una vez con la mirada fija en el doctor. ¿O estaban tan heridos que no podían hacer ruido? La pregunta lanzada con el tono cortés de siempre le heló la sangre a Jardín. Para noviembre de 1866 el médico había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. Lo que emergía era la imagen de un niño con comprensión adulta de la violencia y la muerte, pero sin la más mínima muestra de empatía. Sin embargo, documentación no era lo mismo que evidencia. Y Jardín necesitaba pruebas y quería proteger a la comunidad de lo que cada vez más veía como un depredador peligroso. La oportunidad llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. El reposo y las visitas médicas diarias le dieron al doctor un acceso inédito a la casa. En esas visitas comenzó a conversar más tiempo con Timothy para explorar sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores miedos. El niño llevaba meses, quizá años, haciendo experimentos con criaturas vivas. Mediante preguntas calculadas y observación directa, Jardín dedujo que Timothy capturaba y torturaba animales pequeños para estudiar sus reacciones al dolor y a las heridas. Fue el propio niño quien mencionó una cueva a la que iba para estar solo. Cuando Jardín investigó el lugar, encontró algo espeluznante. Había una colección organizada de huesos de animales. Herramientas improvisadas a partir de utensilios de granja convertidas en instrumentos quirúrgicos. Y dibujos detallados que mostraban distintos experimentos de tortura y disección. Los dibujos eran lo más perturbador. Tenían una precisión artística sorprendente para un niño de 8 años. Mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en distintas fases de mutilación. Cada ilustración estaba acompañada de notas en la caligrafía ordenada de Timothy. Describía cuánto tiempo tardaban en morir, qué sonidos hacían y qué métodos producían mayor sufrimiento. Sujeto permaneció consciente durante 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una de las anotaciones junto a un conejo dibujado con detalle. Los sonidos fueron disminuyendo. El movimiento cesó después de aplicar presión en la garganta. Jardín comprendió que las supuestas muertes accidentales de los animales en las granjas no eran casualidad. Eran el resultado de que Timothy probara sus métodos en presas cada vez más grandes. Pero lo más aterrador era el nuevo conjunto de dibujos. Esta vez las figuras no eran animales. Eran personas. Los bocetos mostraban niños y adultos en posturas de sufrimiento con notas especulativas sobre anatomía humana y métodos para causar daño. Uno representaba claramente a Mary Fletcher. Otro a Henry Classen. Y un tercero a Jacob Mitz en el fondo de un pozo, con observaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y el frío en el cuerpo humano.
Timothy Caldwell no solo estuvo presente en esas muertes. Las planeó. Ejecutó cada paso con precisión. Y documentó los resultados para su propio estudio. Lo que el Dr. Harding aún no sabía era que el horror en el condado de Sedalia apenas comenzaba. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, compártela con alguien que disfrute de los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro trabajo y suscríbete para no perderte lo que viene. Lo peor de esta historia aún está por contarse. El Dr. Harding se encontraba en una situación imposible. Las pruebas halladas en la cueva demostraban que Timothy Caldwell era responsable de varias muertes. Pero esas pruebas habían sido obtenidas mediante lo que en realidad era un registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba completamente fuera de lo que la gente aceptaba como posible en la naturaleza humana. La ciencia médica de 1867 no tenía conceptos como trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía. Se creía que los niños eran seres inocentes y que solo podían corromperse por malas influencias o experiencias traumáticas. La noción de que un niño naciera sin empatía ni razonamiento moral era inconcebible. Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales lo considerarían un médico afectado por los horrores de la guerra. Las pruebas serían descartadas. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado. Y los asesinatos continuarían. En lugar de eso, Harding tomó una decisión peligrosa. Confrontaría directamente al niño. Durante su siguiente visita a la granja le pidió a Timothy que lo acompañara a revisar el ganado en el campo más lejano. Una vez a solas le reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción del niño no fue la esperada. No mostró sorpresa ni miedo ni negó nada. Escuchó con calma cada descripción de los dibujos y las notas. De vez en cuando asentía como si confirmara la exactitud de las observaciones. «No vas a decirle a nadie», dijo Timothy. No fue una pregunta ni una súplica. Fue una afirmación dicha con absoluta seguridad. «¿Por qué no habría de hacerlo?», preguntó el doctor genuinamente intrigado. El niño sonrió. Era la primera expresión auténtica que Harding veía en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo. «Y porque tienes curiosidad de saber qué haré después». El doctor supo que tenía razón en ambos puntos. Sus acusaciones sonarían como delirios de un hombre perturbado. Y al mismo tiempo debía admitir que sentía una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que había conocido. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó Harding. «Desde los 5», respondió Timothy con naturalidad. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego con ratones, después con animales más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distinto a los mismos tratamientos. ¿Y con la gente que murió?». Timothy se encogió de hombros. «También fueron experimentos. Quería ver si reaccionaban igual que los animales. Lo hacen casi siempre, pero entienden mejor lo que les ocurre. Eso lo hace más interesante». Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de noviembre. «¿Qué planeas hacer ahora?», preguntó. El niño meditó unos segundos antes de responder. «Necesito saber qué pasa cuando lastimas a alguien que confía completamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde». La implicación era clara. Timothy planeaba asesinar a sus tíos. Harding comprendió que tenía quizás unos días o incluso solo unas horas antes de que el niño llevara a cabo su plan. Esa misma noche el doctor acudió al Sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico veterano de la Unión. Poco dado a teorías. Pero confiaba en el criterio del doctor y escuchaba cualquier evidencia por extraña que fuera. Harding expuso el caso con cuidado. Se enfocó en hechos verificables y no en teorías psicológicas. Mostró los dibujos y las notas de la cueva. Señaló el patrón de muertes y accidentes que rodeaban a Timothy. Documentó su inusual conocimiento de anatomía y violencia. Y lo más importante, reveló la intención del niño de asesinar a sus tíos. Esa información no podía ser ignorada.
Incluso si la mitad de lo que dices es cierto, dijo el sheriff después de revisar los inquietantes dibujos con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas. Pero sí podemos vigilarlo. Y podemos estar listos para actuar si intenta algo. Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su método. Cuando el señor Len subió a revisar las colmenas, yo lo esperaba escondido detrás de unas rocas. Le lancé una bolsa llena de abejas directo al rostro y empecé a gritar que lo atacaba un enjambre enorme. Presa del pánico, perdió el equilibrio y cayó por el borde donde yo ya había debilitado la barrera de piedra. La muerte fue instantánea, justo como lo había calculado. Pero Jacob Mitz fue diferente. Fue el experimento más interesante de todos, dijo Timothy con la calma de un maestro explicando una lección. No lo quise matar rápido. Quería ver qué pasaba cuando alguien moría lentamente durante varios días. Lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Jacob estaba tan preocupado por los animales imaginarios que no pensó en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo y después cubrí la entrada con troncos y ramas. Durante 4 días lo visité, dándole apenas suficiente agua para que siguiera con vida, pero no para que recuperara fuerzas. En ese momento, el doctor Harding entendió que Timothy ya no hablaba de planes futuros, sino de crímenes reales cometidos con precisión. ¿Qué planeas hacer con tus tíos?, preguntó Harding con firmeza. El niño sonrió, mostrando más emoción que nunca. Ahí es donde entras tú, doctor Harding. Todas mis pruebas anteriores fueron con personas que no sabían lo que ocurría hasta que era demasiado tarde. Pero tú eres distinto. Tú entiendes exactamente quién soy y lo que puedo hacer. Eso te convierte en el sujeto perfecto para un nuevo experimento. Mientras hablaba, Timothy comenzó a moverse por la habitación, recogiendo objetos que podían usarse como armas. Un pedazo de cuerda del granero, un candelabro pesado de la repisa, varios cuchillos de cocina. Los acomodaba con la precisión de un cirujano preparándose para una operación. Quiero descubrir qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta proteger a las personas que ama, continuó con entusiasmo. Vas a sacrificarte por el tío Thomas y la tía Sarah. Vas a intentar pelear aunque sepas que lo planeé todo. O vas a escapar y dejarlos atrás para salvarte. El doctor Harding supo en ese instante que ya no había tiempo para hablar. Todos en la casa estaban en peligro mortal. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó directo hacia el niño. Aléjate de los cuchillos, Timothy, ordenó con voz firme aunque su corazón latía desbocado. El muchacho miró el arma con interés, no con miedo. Es un Colt de la Marina, ¿verdad?, dijo con tono curioso. Vi imágenes en los libros de la guerra. ¿Cuántas balas caben? 6, respondió Harding sin pensar, arrepintiéndose al instante de haberlo dicho. ¿Y a cuántas personas intentas proteger?, replicó Timothy. Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo y supongo que los 3 agentes afuera. Son 6 en total, si mis cuentas son correctas. Incluso si me disparas, habrás gastado toda tu munición. Timothy se acercó más, confiado, sin preocuparse por la distancia del arma. ¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy, doctor?, dijo con un tono casi hipnótico. ¿Quieres saber si nací así o si algo me transformó? ¿Quieres aprender a reconocer a otros como yo antes de que empiecen a matar? Cada palabra era verdad y lo más aterrador era cómo Timothy manipulaba la curiosidad científica del doctor. Sabía leer a las personas, prever sus reacciones y usarlas a su favor aunque ellas fueran conscientes de ello. El enfrentamiento llegó a su punto crítico cuando Timothy se acercó a su tío dormido con una cuerda en las manos. Harding se adelantó para detenerlo, pero el niño reaccionó con una velocidad sorprendente, sacando un cuchillo y cortando el brazo del doctor. La pelea fue corta pero brutal. Timothy atacaba con la ferocidad de un animal acorralado, usando la navaja con la destreza de alguien que había practicado demasiadas veces. Aunque era más pequeño y débil, se movía rápido y con precisión quirúrgica, como quien conoce a la perfección el cuerpo humano. El doctor Harding logró sujetar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el cuchillo cayó al suelo,
pero el muchacho de inmediato sacó otra hoja oculta en su ropa. Era evidente que había escondido varias armas en distintos puntos de la casa, preparado para cada movimiento. El ruido de la pelea alertó al sheriff Crawford y a sus ayudantes, quienes entraron por la puerta trasera. Se encontraron con Harding forcejeando contra Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell permanecían inconscientes en la cama, ajenos al caos a su alrededor. El ayudante Michey redujo al niño con rapidez, mientras el doctor se apresuraba a comprobar que la pareja seguía con vida. Cuando todo se calmó, Timothy estaba sentado en una esquina, con la ropa desgarrada y el rostro ensangrentado, pero con la misma mirada gélida que había inquietado al doctor meses atrás. No pueden probar nada, murmuró con frialdad mientras lo amarraban con cuerdas. Nadie creerá que un niño fue capaz de todo esto. El sheriff lo observó con una mezcla de asco y curiosidad. Tal vez no podamos probar cada detalle, dijo con dureza. Pero intentar matar a tu familia es más que suficiente para encerrarte. Timothy sonrió con esa expresión genuina que tanto desconcertaba a Harding. No me van a colgar, respondió con seguridad. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en lugar de ejecutarme. Y así, cuando todos pensaban que lo peor había terminado, la pesadilla en el condado de Sedalia se volvía todavía más oscura. Si esta historia te está helando la sangre, comparte este video con alguien que disfrute de los misterios más perturbadores. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte los siguientes relatos. Porque lo que viene es aún más inquietante. Timothy Caldwell se equivocó sobre su destino inmediato, pero no sobre la dificultad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar las pruebas del escondite en la cueva, los fiscales del condado las descartaron como simples fantasías de un niño traumatizado por la muerte de sus padres. Los accidentes y muertes que seguían un patrón evidente fueron catalogados como coincidencias, reforzadas por la mala costumbre de Timothy de estar siempre presente en momentos de tragedia. Lo único imposible de negar era el intento de asesinato contra Thomas y Sarah Caldwell. 3 oficiales de la ley habían visto con sus propios ojos al niño atacar a sus parientes con un cuchillo. Nadie, ni siquiera los más indulgentes, podía justificar que un niño de 8 años tratara de matar a su familia a sangre fría. El sistema legal de 1867 no tenía precedentes para manejar a un menor violento. Timothy era demasiado joven para ser juzgado como adulto, pero al mismo tiempo demasiado peligroso para enviarlo a un orfanato o a una simple correccional. El caso provocó un debate que llamó la atención de juristas y médicos de todo el estado. Después de semanas de discusiones y consultas con expertos incluso de Boston y Filadelfia, se tomó una decisión intermedia. Timothy sería trasladado al Hospital Estatal de Missouri para enfermos mentales en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los especialistas más avanzados de la región. La resolución no dejó a nadie satisfecho. Los fiscales querían juzgarlo como asesino. La defensa insistía en que un niño de esa edad no podía ser considerado responsable y los médicos se dividían entre los que creían en su rehabilitación y los que lo consideraban irremediablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció a acompañar a Timothy durante su internamiento y permaneció allí por 3 meses. Registrando cada uno de sus comportamientos y trabajando con el personal del hospital para intentar comprender a qué clase de mentes se estaban enfrentando. El caso resultante se convirtió en uno de los primeros estudios sistemáticos sobre la conducta antisocial en la infancia, aunque no sería publicado hasta décadas después. Timothy se adaptó a la vida en el hospital con la misma inteligencia calculadora que había demostrado en la granja. Aprendió rápidamente a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. El niño lloraba con gran realismo al hablar de sus crímenes, mostraba un arrepentimiento que parecía genuino y expresaba una gratitud que conmovía a quienes lo cuidaban. Sin embargo, el doctor Harding observó que todo era una representación. Timothy no sentía nada. Solo estudiaba a las personas a su alrededor para manipularlas con mayor eficacia.
Había creado un catálogo completo de respuestas emocionales humanas y podía reproducirlas con precisión sorprendente sin experimentar jamás las emociones reales. El sujeto muestra habilidades cognitivas extraordinarias junto con una ausencia total de respuesta emocional auténtica. Escribió Harding en sus informes. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la suficiente destreza para engañar a cualquier observador casual. Pero la observación prolongada revela que su actuación es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como el gesto que la gente hace cuando desea prolongar algo agradable. Y la tristeza como el rostro que se muestra cuando se necesita ayuda. Pero él jamás ha sentido ninguna de esas emociones. La evaluación del doctor también reveló el alcance de las fantasías violentas de Timothy y sus planes futuros. Fingiendo estar fascinado por el método científico, ganó la confianza de Harding y comenzó a compartir ideas para experimentos futuros. Experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran hasta contenidos en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las reacciones humanas ante distintas formas de tortura psicológica y física. Reportó Harding de manera confidencial. Sus planes muestran creatividad, atención al detalle y un entendimiento sofisticado de la psicología humana. Si llegara a madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció allí durante 18 meses. En ese tiempo ocurrieron varios incidentes inexplicables con la misma marca que caracterizaba sus métodos. Otros pacientes aparecieron muertos en circunstancias que parecían accidentes o causas naturales. Pero al examinarlos con detalle se revelaba un patrón de planificación deliberada. 3 pacientes ancianos murieron de supuestos fallos cardíacos después de interactuar con Timothy, aunque todos gozaban de buena salud. 2 jóvenes sufrieron caídas accidentales que les dejaron graves lesiones, pero ambos sucesos ocurrieron en lugares donde Timothy había estado antes. Aún más inquietantes fueron los informes de pacientes que aseguraban que Timothy los visitaba en la noche, quedándose de pie junto a sus camas en completo silencio mientras dormían. El personal del hospital también comenzó a experimentar problemas extraños. Varias enfermeras reportaron pesadillas constantes después de pasar tiempo con el niño, sueños que describían escenas detalladas de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron ser trasladados a otras áreas, afirmando que sentían ser observados en todo momento, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, especialista traída para aportar conocimientos adicionales en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado llevando un diario secreto. Convenció a una enfermera de darle papel y lápiz bajo el pretexto de escribir como parte de una terapia para procesar sus emociones. El cuaderno parecía contener exactamente eso. Pensamientos diarios. Reflexiones de arrepentimiento. Deseos de rehabilitación. Una voz infantil que pintaba la imagen de un niño profundamente perturbado pero con posibilidades de redención. Sin embargo, la doctora Fitzgerald tenía formación en técnicas psiquiátricas europeas que incluían el estudio de sistemas de comunicación cifrada. Y al aplicar métodos de análisis al diario, descubrió que aquellas entradas aparentemente inocentes escondían un sofisticado sistema de códigos. Los mensajes descifrados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Timothy con un nivel de detalle perturbador. En lugar de mostrar arrepentimiento o deseos de rehabilitación, en realidad estaba realizando un estudio sistemático del hospital, de su personal y de los procedimientos de seguridad. Su objetivo no era solamente escapar. Su propósito era usar el tiempo de encierro para perfeccionar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas de hoy fueron auténticas. Decía una de las entradas descifradas. Su reacción indica mayor simpatía y menos sospechas. Estimo que 3 semanas más de actuación constante serán necesarias para lograr suficiente confianza y contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario cifrado llevó a que se reforzaran de inmediato las medidas de seguridad y se redujera su contacto con el personal del hospital.
Pero Timothy se adaptó con su característica frialdad y flexibilidad. Cambió su enfoque de la manipulación directa a recopilar información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868 Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri en circunstancias que jamás fueron explicadas del todo. La investigación oficial concluyó que había logrado escapar durante una transferencia entre edificios a pesar de estar bajo constante supervisión de varios guardias. El Dr. Harding sospechaba que la fuga había sido mucho más sofisticada de lo que el informe señalaba. Timothy había demostrado una paciencia extraordinaria y una gran capacidad de planeación durante su encierro. Lo más probable era que hubiera pasado meses preparando cada detalle de su salida. Las pruebas encontradas después de la desaparición sugirieron que había manipulado al personal del hospital de manera mucho más efectiva de lo que cualquiera había notado. Varios guardias confesaron haber hecho pequeñas excepciones en sus rutinas. Permitirle más tiempo de ejercicio. Darle materiales de lectura adicionales. Ajustar detalles de su horario diario que en apariencia eran inofensivos. Pero en conjunto pudieron haber creado la oportunidad perfecta para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando ese lugar y a cada una de las personas que trabajaban allí. Escribió Harding en su informe final. Cuando decidió actuar ya entendía la psicología de todos mejor que ellos mismos. Su fuga no fue un acto de desesperación. Fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a su desaparición el Dr. Harding comenzó a recopilar informes de muertes sospechosas y accidentes en todo el Medio Oeste. Muchos de esos casos llevaban las mismas señales que los métodos de Timothy. Accidentes cuidadosamente planeados que terminaban en muerte. Evidencia de tortura sistemática de animales. Y siempre la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y maduro para su edad. El problema era que Timothy ahora sería mayor. Posiblemente lo bastante fuerte para dominar a adultos. Y sin duda lo suficientemente sofisticado para evitar los errores que habían llevado a su captura inicial. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana combinado con su inteligencia natural y la ausencia total de límites morales había creado algo sin precedentes en la historia criminal de Estados Unidos. El Dr. Harding dedicó los años restantes de su carrera a seguir esos informes y tratar de comprender lo que Timothy Caldwell representaba. Sus diarios privados encontrados tras su muerte en 1891 contenían cientos de páginas sobre posibles casos relacionados con Timothy. Junto a reflexiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos nacieran incapaces de razonar moralmente. Las implicaciones del caso Caldwell influyeron en los debates sobre justicia criminal, psicología infantil y tratamiento de salud mental durante décadas después de su desaparición. Su habilidad para engañar a profesionales entrenados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de las evaluaciones psiquiátricas. Mientras que sus destrezas manipuladoras mostraban el peligro de asumir que todos los niños son inocentes y redimibles. La granja de los Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah lograran recuperarse de la pesadilla. Ninguno pudo soportar seguir viviendo en el lugar donde habían albergado sin saberlo a un asesino durante casi 2 años. La propiedad eventualmente pasó al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890. Sin embargo, los residentes locales evitaron esa zona durante muchos años. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después de su arresto. Pero el recuerdo de aquel lugar jamás se borró de la memoria de quienes conocieron su historia. Si este viaje por la oscuridad te estremeció, suscríbete a Ritos Oscuros. Cada noche, nuevos rituales, sombras y misterios prohibidos te esperan. Hasta la próxima, y recuerda, la oscuridad siempre observa.